gente. A ver, eh, nada, mientras siguen ingresando compañeros, les quería consultar cómo van con la materia, si les es asible en el sentido de comprensible. Bueno, nada. Bien, nosotros hoy, hola, buen día, Marisa. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos parcial con la comisión de Nievas, no, Claro, sí, Nievas. Pero venimos de bien. Nievas de Dios. Sí, sí, a veces se me van los nombres. Pero venimos bien, es bastante llevadera la materia. Bueno, me alegra. Aparte me gustó el concepto de llevadero. Está bueno, nada, está. Y Nora, ¿vos qué te querías hablar? Nosotros, sí, buen día, profesora. Nosotros tenemos el viernes, mañana, en Claro. la comisión 5 con Iván Dasiuk. Ah, sí. También se nos hace llevadero y lo que sí me he dado cuenta que él nos ha enseñado a que tenemos que integrar todos los conceptos que estamos aprendiendo en la materia. Es decir, Sí, esa es la idea, chicos. A ver, perdón, Nora, que tomo la palabra. sí, A ver, sí. bueno, ustedes ya saben que yo hace muchas décadas ya, ¿no? A ver, que estoy al frente de la cátedra, bueno, a ver, y yo lo que les digo es esto. Honestamente, una de las dudas docentes que más se nos plantean es el tema de la integración de los conocimientos, ¿sí? Que es una cuestión que uno como profesor puede chequear en un examen final libre, porque claramente, no sé, vos elegís, mediría, bueno, está, y yo te puedo preguntar si existe alguna cláusula ambiental y desde ahí pasar a el tema ambiental, ¿estamos? Y el problema o el desafío, más que un problema, el desafío docente es, y docente alumno obviamente, es integrar lo que ven conmigo, en este caso, con el profesor Dasiuk, con el resto de los profesores, ¿sí? De hecho, en una de las posibilidades que había yo planteado en un momento era hacer un trabajo final integrador. Bueno, nada, pero ahora no nos dan los tiempos para trabajarlo así, si se quiera los textos, pero es absolutamente más simple, chicos, porque ustedes seguramente ya percibieron que el objetivo fundamental que me propongo es deconstruir aspectos de la agrariedad que requieren necesariamente una regulación jurídica. Es eso lo que estamos haciendo acá, ¿sí? A ver, claramente, y no hace falta que yo se lo reitere, claramente no voy a focalizar ni es mi interés en hablar desmenuzadamente de tal o cual ley, de tal o cual aspecto, ¿sí? Simplemente, bueno, y si se quiere hasta como desafío, epistemológico, digo, tiene que ver con la idea de pensar lo agrario y en este caso desde lo ambiental, ¿sí? Y desde allí, o sea, el presupuesto de máxima que tengo o que tenemos es, con los otros profes, es que con los insumos que tienen ustedes los jueves, logren interpretar más allá de los jueves, ¿sí? O sea, más allá de mis clases, eso quiero decir. Es decir, que sea un background que los fortifique para entender una ley, para entender un fallo, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea y bueno, otra cuestión, espero que hayan tenido un lindo día el estudiante, bien merecido, bueno, nada, ya muchos de ustedes Gracias. ya se deben estar casi despidiendo del estatus estudiantil, pero bueno, uno sigue siendo estudiante siempre. Se suele decir que los abogados somos estudiantes siempre, ¿no, profe? Sí, mira, Jimena, y te comento, cuando yo comencé con la carrera docente y todo, tenía un profesor que venía de otra área, qué sé yo, o sea, nada que ver con el derecho, pero él decía alguna consigna que me parece que es válida para todos. Es preferible ser un
un estudiante avanzado a un Nobel abogado. ¿Sí? Y bueno, o sea, digo, es preferible, o sea, nada, en aspectos podríamos decir hasta de presentación, ¿no? Porque, oh, no, un estudiante avanzado de tal cosa. Y bueno, no, un abogado recién recibido. Nada, es un chiste si quieren, pero bueno, pero es para pensarlo. Sí, sí, y estoy de acuerdo, Jimena, con tu observación. Y en realidad yo la ampliaría, si me permitís. A ver, es más que en el derecho solo. Porque, a ver, pareciera poco aceptable, para ser suave, que no sé, que me voy a hacer un análisis a lo de un bioquímico y el bioquímico me diga, no, yo eso no lo estudié en la facultad, no me lo enseñaron, ya está. Entonces yo te hago el análisis con lo que me enseñaron hace 30 años. A ver, no, o sea, digo, de la misma manera, bueno, un médico, un arquitecto con los cambios de los materiales, bueno, a ver, conclusión, y ya largamos con la clase, chicos, lo que yo creo es que esto es un viaje de ida en el sentido de cualquier conocimiento científico, ¿sí? Es un desafío que nos hacemos inclusive a nosotros mismos, ¿sí? Bueno, a ver, hoy mi idea es retomar, hay que estar, claro, sí, claro, no era exacto, coincido, bueno, creo que acá vamos a coincidir todos, lo que no significa que siempre uno va a tener a un profe que lo va a estar evaluando, lo va a estar en términos Foucaultianos disciplinando, no, no, a ver, lo que significa es que cuando nos recibimos, si me permiten, es quizás del grado, o sea, de abogado, de médico, de lo que fuera, o sea, uno recién es como casi un punto de partida, podríamos llegar a pensarlo, ¿no? Para comenzar a especializarse en tal o cual aspecto, bueno, nada. A ver, chiques, mi idea de hoy es cerrar la unidad 3, sí, es la 3. A ver, esperen un segundito que chequeo para no confundirlos. A ver, espérenme un segundito. Sí, o sea, es la de ambiente. No le quiero chingar al número. Sí, es la 3. Exactamente. Bueno, a ver, que en realidad, si ustedes observan el título, porque digo, a ver, no está nada mal, se me ocurre, evaluar siempre los títulos de las unidades de estudio, ¿no? Obviamente. Miren cómo nos habla. Introducción de la variable ambiental en la práctica productiva agropecuaria y su regulación jurídica. A ver, nosotros días pasados estuvimos, el jueves pasado, para ser más concreto, estuvimos analizando la problemática, si se permite, ambiental, desde la perspectiva del derecho agrario. Ustedes recordarán que hablamos de determinadas cuestiones que esa decisión productiva inmanente a lo agrario iba a influir de una manera impostergable en el derecho, en lo agrario y por lo tanto en el ecosistema. Bueno, a ver, ahí entonces yo me voy a permitir recordarles un segundo lo que estuvimos, algunos de los... ¿Ustedes ven? No ven nada, porque no compartí pantalla. Ay, chiques, estas cosas que uno va... A ver, unidad 3, acá estamos, está. Ahí está, chicos, ahí está. A ver, ahora sí, ¿no es cierto? ¿Ven? Sí. Ahora sí, profe. Bueno, a ver, bueno, nada, esta es la reiteración de lo que veíamos el encuentro pasado, que uno de los anclajes sobre los cuales yo les propongo que sostengamos los razonamientos que hagan conmigo y con los otros profes, ¿sí? Es pensar las distancias conceptuales y de manejo de los ecosistemas que hay entre un ecosistema natural, es decir, un ecosistema, y un agroecosistema. ¿Por qué insisto? Esto ya lo vimos, chicos, pero yo necesito o me interesa anclarme en esto para ahora ir a las leyes, ¿sí? A ver,
¿Por qué estoy afianzando esta cuestión? Y bueno, porque estamos trabajando precisamente en nuestra materia con un ecosistema debilitado. Esto es fundamental que lo tengamos en claro, porque es uno de los puntos de partida desde donde creo yo humildemente que corresponde mirar el derecho agrario, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí un agroecosistema, es decir, un ecosistema alterado. Ustedes van a encontrar también que es antrópicamente alterado, es decir, por el ser humano. ¿Por qué lo altera? ¿Por maldad? No. Porque hay una decisión productiva. Una decisión productiva, y en lo personal, sin ser utilitarista, claramente la decisión productiva todos la tenemos desde una base utilitarista. Es decir, todos lo que estamos pensando es, bueno, a ver, esto me sirve, entonces lo voy a explotar, y esto no me sirve, lo voy a desechar. El tema es, en términos biológicos, que el agroecosistema, tal como estuvimos conversando en la vez anterior, no es un ecosistema, mejor dicho, debilitado. Es decir, no es un ecosistema fuerte. ¿Por qué? Y esto les voy a pedir, nada, que lo retengan en la cabecita, porque luego, más adelante vamos a volver sobre esto, probablemente la clase próxima o la que sigue. A ver, ¿por qué es un ecosistema debilitado? Y bueno, porque hay una presión selectiva, así le llaman los biólogos o los agrónomos incluso. A ver, ¿por qué presión selectiva? Porque yo presiono selectivamente para decir, bueno, esto me interesa cultivar, esto no, ¿sí? Ahora bien, por favor, amigos, párenme si hay algo que no se entiende, ¿sí? ¿Cómo? Porque yo les reitero, estoy viendo en este momento 3 personas por un tema de nada, de mi pantalla, nada. Sí, profe, cualquier cosa la interrumpimos. Gracias, Alfredo, te agradezco, porque si no es horrible hablar solo. A ver, No, uno totalmente. siempre habla solo. Uno siempre No, habla solo. pero se entiende, sabe, se entiende. Pero se entiende. O sea, digo, uno a veces me creo que pongo primera y nada. Pero bueno, gracias, Alfredo. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa, amigos? Nosotros nos estamos encontrando, el objeto de estudio, podríamos decir, de nuestra disciplina, es un agroecosistema, no es un ecosistema, ¿dónde estábamos? Pará, espérenme, que un ecosistema tradicional que lo habíamos representado así, ¿sí? A ver, espérenme que yo voy a poner ahora el coso este. Ahí está. No. Ahí está. Este sería un ecosistema, recordarán ustedes, ¿sí? Es decir, un sistema natural conformado por diversas especies que conviven y están bien adaptadas entre sí. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, este ecosistema se nos enseña desde la agronomía, bueno, y desde la biología en general, desde las ciencias naturales, se nos enseña que es un ecosistema fuerte. ¿Por qué? Porque la variabilidad de especies, y esto es lo que yo les sugerí hace un rato que lo retengamos en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto este de diversidad biológica o variabilidad biológica va inclusive a impactar en diversos contextos jurídicos. Nada, ahí lo dejamos ahí para no hacernos lío. A ver. Entonces, esta es la representación que se me ocurrió hacerle simbólica de un ecosistema, ¿sí? Al cual yo, productor agropecuario, ustedes productores agropecuarios, el Estado como sujeto agrario, público, bueno, y o privado, a ver, ¿qué es lo que pasa? Va a seleccionar. Aquí es donde tenemos la alteración ecosistémica. ¿Por qué? Bueno, porque por diversas razones, ya sean de gustos, de cultura, coyunturales, económicas,
de aceptación en mercados internacionales, etc., todos estos bienes que se encontraban en un ecosistema natural no le van a ser de utilidad. Entonces, en esta presión selectiva, y reitero el concepto, se va a decidir en un momento dado, y esto es una cuestión que yo subrayaría, lo del momento dado, porque, a ver, estamos hablando de presiones selectivas coyunturales, ¿sí? Signadas por infinitas razones, muchas de ellas uno puede estar a favor o en contra, pero no importa en este caso lo que opine yo, lo que opinemos nosotros. Sí, o sea, sí importa, pero no en este contexto explicativo. Luego podemos charlarlo. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí una selección artificial. ¿Recuerdan cuando hablábamos de selección natural y artificial en la primera clase? Bueno, a ver, ahora la recuperamos la cuestión. A ver, perdón, yo voy tomando mate porque se me seca la boca. A ver, chicos. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos es una presión selectiva dentro de la cual, en esa presión selectiva, por lo tanto, antrópica, es decir, generada a partir de la decisión productiva humana. Uy, ahí me aparece mi conexión inestable. Bueno, hay otros familiares en mi casa conectados, bueno, esperemos poder seguir bien. A ver, entonces, a partir de allí, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a decir, yo, ustedes, el Estado, ¿se entiende? Bueno, a ver, lo que nos sirve es este rombo rojo. Entonces, ¿qué hago con lo demás? Y ahí, si se quiere, es uno de los desafíos de la agrariedad. E inclusive desde aquí se me ocurre que también podríamos hacer una lectura de la agroecología. ¿Por qué? Yo debo eliminarlos, porque este rombo está compitiendo en términos biológicos con el triángulo azul, con esa elipsoide violeta, bueno, con todos los demás símbolos que yo seleccioné, ¿sí? Ahora bien, compite biológicamente. ¿Y qué? Entonces parece claro, el razonamiento de decir, bueno, no, ya está, los tengo que sacar a estos seres que no son lo que yo decidí, ¿sí? Sin embargo, hay formas y formas. Y eso es precisamente donde vamos a anclar, o la pretensión de anclar el razonamiento. Porque además, dentro de este concepto de sacar, no es solo sacar, es además fomentar la producción de aquellos seres que a mí me interesan. Reitero, y ese interés es fundamental analizarlo, más allá inclusive de la materia. ¿Por qué? No sé. No quisiera, bueno, no importa, voy a entrar igual en un tema que es altamente conflictivo y ya lo sé. Bueno, tema soja, ya estamos, ya entré. A ver, pongamos, ¿por qué yo, productor, decido producir soja? ¿Transgénica o no transgénica? Ya sabemos que en el país es toda transgénica, pero bueno, estamos, o toda o casi toda. Pero bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, porque tengo circunstancias coyunturales que pueden ser económicas, van a ser de los mercados internacionales que me van a comprar, bueno. Pero para todo eso yo tengo que sacar el resto de los seres vivos, animales y vegetales en definitiva, que compiten con esta soja o lechuga o lo que quieran, que yo quiero cultivar, ¿sí? De esta manera yo voy a llegar al ideal, que claramente esto es imposible de lograr, pero bueno, pero es el objeto final o la télesis que acepta o que adopta el derecho agrario. Es decir, trabajar sobre agroecosistemas, miren el título, agroecosistemas. Es decir, ya estoy dejando de lado, si se me permite, la variabilidad biológica propia de un ecosistema natural para ingresar en un agroecosistema que, ya estuvimos viendo, por definición, es un ecosistema debilitado. ¿Por qué debilitado? A ver, porque la gente, los biólogos y los agrónomos fundamentalmente, nos enseñan que este ecosistema tiene menor resistencia ante las diversas variables, como pueden ser climáticas, inundaciones, etcétera, que la que tiene ¿sí?
entonces, a ver, yo digo, estamos trabajando con, con este objetivo, digo, productivo agropecuario, que tiene que ver con la transformación ecosistémica de un ecosistema natural caracterizado por su variabilidad biológica a un agroecosistema caracterizado a la inversa por... no, a ver, en el caso más extremo sería por un monocultivo, pero bueno, eso ya sería un caso extremo. Por una, caracterizado, podríamos decir, por una decisión productiva de pensar, bueno, esto me interesa cultivar, esto no. Yo les estoy comentando estas cuestiones para que veamos lo delicado que es el objeto de estudio que vamos a trabajar. ¿Usted está diciendo que la soja resiste menos que lo natural? A ver, Hugo, hola, ¿qué tal, Hugo? No te había ¿Cómo visto. anda? ¿Qué tal? Bien. A ver, no, seguramente que la soja y básicamente la transgénica resiste más. Yo estoy hablando a nivel ecosistémico, estoy hablando a nivel de los microorganismos que pueblan el suelo, etcétera, ¿sí? Bien. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. No, profesora, si puedo hacer una intervención, digo, para los compañeros, porque este planteo tan abstracto, por ahí para algunos compañeros se torne bastante difícil. Los que tenemos la posibilidad de tener un contacto con un campo y con ver el ecosistema así, entendemos más fácil a lo que usted va. Digo, cuando vemos estos cuadraditos, circulitos o demás, ustedes imagínense que son la vaquita, que son el trigo, que son el árbol, que son el pasto, que son los animalitos, el zorrito, que anda dando vueltas por ahí. Bien. Exacto. Todo esto genera este equilibrio del que habla la profesora. Cuando te dice que la soja puede ser dura. De hecho, no es tan dura como la gente se piensa, hablando de esto un poco. Pero bueno, digo... Por eso yo no quería hablar de soja en particular, pero bueno. Claro, digo, lo que tiene que ver esto es que el ecosistema en sí es más resistente al cambio. Cuando nosotros afectamos cualquiera de los componentes de ese ecosistema, el resto se balancea. O sea, cuando está peor una partecita, está mejor la otra. Digo, cuando uno va a un campo en verano y va a un campo en invierno, ve dos situaciones totalmente diferentes. Las plantas que proliferan en un momento, los animales que proliferan en un momento, no lo hacen en el otro. Bien, cuando nosotros quitamos una de las partes estas, lo que generamos es esto, en algún momento la proliferación de uno de los dos se detiene. Digo, estamos claro, y rompiendo además, perdón Camilo, nada, o sea, está buena la intervención para aclarar o para concretar, digo, aspectos que estamos trabajando en abstracto, y además, no sé, se me ocurre la idea que probablemente para el trimestre próximo voy a cambiar estos rombos por la foto de algún cereal o de lo que fuera. Pero bueno, pero la idea es precisamente, o sea, había sido una decisión pedagógica para no ponerle nombre a estos rombos, ¿sí? Puede ser una vaca, como vos bien decías, puede ser soja, puede ser trigo, puede ser lechuga, lo que quieran. ¿Estamos? Y bueno, y gracias Claro. por la entrevista. Sí, Nora. Sí, pero me parece distinto porque, o yo interpreté mal, porque lo que dice Camilo es que el campo en verano es una cosa, en invierno es otro, pero eso es por las cuestiones, yo no tengo ni idea del campo, es por las cuestiones climáticas, no por la mano del hombre. A ver, Nora, pero la mano del hombre influye en una menor resistencia a las cuestiones climáticas. Eso es lo que yo quería decir. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? O sea, a medida que yo estoy llevando, podríamos decir, este background de variabilidad, a ver, perdón, vamos a volver, porque sobre esto yo quiero entender la Constitución Nacional, ¿sí? Perdónenme el salto, pero por eso me interesaba en esta primera parte de la clase volver sobre esto. A ver, digo, a medida que yo estoy involucrándome en esta decisión productiva de decir, hay algo que me interesa y algo que no, y a ver, otra opción sería dejarlo. Yo podría dejarlo. ¿Se entiende? O sea, yo podría, digo, bueno, no, yo cultivo los rombos rojos y lo demás que viva su vida, por decirlo de alguna manera poética. Claro, pero el tema es que tenemos un espacio físico limitado
que se denomina biotopo, y además que muchos de estos seres vivos, bueno, que yo nombré así o designé con símbolos, digo, muchos de estos seres vivos se van a alimentar probablemente de estos rombos rojos, o además también puede ser que muchos de estos seres vivos se nutran de los mismos nutrientes que o sea, compiten, esto estoy hablando en términos biológicos, compiten, ¿sí? Entonces, no me alcanza solo con decidir producir este rombo rojo, ni con eliminar este rombo rojo, sino, digo, a ver, desde la concepción agraria tradicional estoy hablando, sino que lo que voy a hacer es fomentar la producción de los rombos rojos. Porque, a ver, si yo eliminé y estoy ahí, bueno, y sí, los eliminé, ¿y para qué? ¿Se entiende? Bueno, entonces, Sí, gracias. No, gracias por la respuesta. A ver, digo, entonces, ¿qué es lo que pasa? La cuestión es que este ecosistema debilitado es el contexto en el cual va a regir, esto si se quieren está expresado de una forma exagerada, porque bueno, siempre va a haber algún que otro ser vivo, pero bueno, pero es para aclararlo nada más, gente. A ver, entonces esto va a ser el objeto de estudio que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, debemos tener extremo cuidado al interpretar inclusive la cláusula ambiental de la Constitución Nacional y demás cuestiones, ¿sí? Porque estamos trabajando con un recurso escaso por una parte, no olvidemos el tema del principio de escasez malthusiano que trabajamos la vez pasada, bueno, nada. Y bueno, que está replanteado desde aquí. Y por el otro lado, con la cuestión de escaso, un bien escaso, y a su vez que debilita el ecosistema natural, ¿sí? O sea, con ese nivel de delicadeza, por llamarlo de alguna manera, es como debemos afrontar el estudio de nuestra disciplina. Por eso, bueno, es que ustedes recordarán que en el encuentro anterior, lo que yo les refería es que la propuesta, obviamente aquí hay muchísimas más ramas didácticas, ya lo sabemos. Yo simplemente para no turbar el gráfico elegí 4. Pero a ver, lo que vamos a estudiar es el derecho ambiental en cuanto disciplina transversal y en su paso por el derecho agrario. ¿Sí? Por eso lo que vamos a estudiar en definitiva es lo que se denomina derecho agroambiental. ¿Qué es una novedad? No, claramente no. ¿Es una perspectiva unívoca de lo agrario? No. Uno no se podría imaginar al derecho penal, al derecho civil, al derecho comercial, que no contemple la cuestión ambiental, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo que no da para más ni el programa, ni mis atribuciones, ni mis capacidades. Ya estamos. Para ver el paso del derecho ambiental sobre lo agrario. Y sobre eso, nada, es sobre la idea que nos vamos a detener hoy. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Se ve, no es cierto? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Gracias. A ver. Sí, sí, se ve. Entonces, digo, con lo que estuvimos repasando hasta hace 30 segundos y lo que estuvimos refiriendo, claramente nuestro objeto no va a ser el ecosistema así pensado desde una perspectiva casi podríamos arrimar romántica o de bueno, yo caso y recolecto y como yo solo. Eso es lo ideal, si me permiten, a nivel ecosistémico. Pero lo que se nos dice es que es imposible pensar en una economía de mercado o hasta en una economía, no sé si universal, o sea, me estoy cuidando en realidad porque me cuesta utilizar algunos vocablos, pero bueno, nada, pero digo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Parece imposible alimentar
a mucha gente, y perdón, y acá vamos a hacer una referencia. En la agrariedad, de lo agrario, depende en muchos casos resolver el tema del hambre en el mundo, ¿sí? ¿Por qué digo? Depende en muchos casos, porque sabemos que de la distribución de eso es bastante más difícil hablar. Y de eso, bueno, se lo dejamos a los economistas. Bueno, no sé, o sea, ustedes habrán visto una situación trágica que no es solo allí donde pasa, claramente. Bueno, más allá de las migraciones, de los migrantes que llegan a España, Italia, bueno, por el Mediterráneo, habrán visto el otro día cómo en la frontera Estados Unidos-México, del lado de Estados Unidos, literalmente se cazaba gente que pasaba, ¿sí? Con los mismos procedimientos con los cuales se cazaban animales en la conquista de América. Nada, o sea, es para ver que esta es la potencialidad, digo. Bueno, luego hay lo que se llaman desviaciones patológicas, que bueno, las podemos charlar en otro contexto, que no se nos vaya el concepto de la clase. A ver, chicos, entonces, el agroecosistema y el derecho agrario en particular nos mete, perdón la expresión, o nos involucra en el desafío de gestionar recursos escasos y que resuelven o resolverían, si me permiten, el hambre. Es decir, que satisfacen, que tienen la potencialidad de satisfacer necesidades básicas vitales, ¿sí? Entonces digo, no es una pavada hablar de un agroecosistema, y tampoco es una pavada mirar cómo podemos valernos de la Constitución Nacional y de la diversa normativa para interpretar en un caso que nos toque, digo, a nivel de pleito, o a nivel de juzgar un pleito, o a nivel de legislar, o a nivel de gestionar políticas agroambientales. Son las opciones que seguramente ustedes van a tener. Digo, detectar este aspecto que es fundamental, chicos. Entender que el agroecosistema es un ecosistema debilitado y que a su vez ostenta la potencialidad de alimentar poblaciones, ¿sí? O sea, tenemos dos cuestiones prioritarias que conversar. A ver, ustedes saben que en el año 94 se sanciona la Constitución, la reforma de la Constitución Nacional, en la cual, a partir en el artículo, mejor dicho, 41 y 43, establece lo que se denominan cláusulas ambientales, ¿sí? A ver, mi idea en este encuentro es profundizar o reflexionar respecto a este artículo y al artículo 43, bueno, y luego a partir de allí plantearnos dudas, soluciones jurídicas que le podemos encontrar, etc. A ver, este artículo nos habla de que todos los habitantes gozan de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Bueno, a ver, lo que tienen en amarillo son precisamente los aspectos sobre los cuales nos vamos a detener, ¿sí? Bueno, ustedes, esto es transcripción del artículo, nada. A ver, este concepto de todos los habitantes es un tema no menor. ¿Por qué? Porque ha sido entendido, ay, perdona, tengo que admitir a una compañera que no la veía. A ver, ¿por qué es un tema no menor? Porque directa o indirectamente, más directa que indirectamente, está pensando en una ampliación de legitimación, ¿sí? Nada, y sobre esto volvemos en 10, 15 minutos. Nada, sobre esta cuestión de que todos tenemos el derecho de ver
a un ambiente sano, porque luego debajo de lo amarillo tenemos el deber de preservarlo. Ahora bien, apto para el desarrollo humano y que las actividades productivas satisfagan necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Esto, chicos, es el concepto de sustentabilidad ambiental, ¿sí? Es un concepto introducido técnicamente en el informe Brundtland, que vimos el jueves pasado, de 1987, elaborado en el contexto de la reunión Our Common Future, nuestro futuro común, y bueno, y en el contexto de Naciones Unidas, reitero. A ver, ¿qué pasa? Lo que introduce este concepto, incluso a nivel de exigibilidad constitucional, es la idea de la ética intergeneracional. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que al día de hoy, con esta vigencia de este artículo, nosotros tenemos el derecho-deber de proteger a generaciones futuras. Es decir, que aún hoy no existen y que, si me permiten, tampoco sabemos si van a existir, ¿sí? Si el planeta, no sé, explotara mañana, claramente no van a existir. Sin embargo, igual tenemos obligación, ¿sí? Y no hay un sujeto concretamente que ostente lo que se denomina un interés legítimo, un derecho subjetivo, esta no me salía la expresión, un derecho subjetivo actual o potencialmente dañado, sino es una generación entera, indeterminable de personas, ¿sí? Esto tiene consecuencias no menores y que, si me permiten, al día de hoy yo creo que doctrinariamente está bien entendido, aun cuando en muchos fallos todavía no se percibe del todo de esta cuestión. Bueno, es natural estos tiempos de resistencia en términos sociológicos, bueno, para comprender este concepto que lo que hace es introducir la ética intergeneracional, ¿sí? Hay un texto muy interesante, un artículo en La Ley publicado, que nos introduce en este concepto. A ver, yo tengo obligaciones éticas y jurídicas de respetar el ambiente, no solo para Alfredo Cuñeto, para Karina Paredes, para Gabriel Espíndola, para Espínola, para quien sea, sino yo lo tengo para los hijos de ellos, para los nietos de ellos, para quienes aún no nacieron. Y no es el caso, pero que no se sabe si van a nacer, ¿sí? Y eso es si se quiere, a nivel epistemológico, lo revolucionario de este concepto de sustentabilidad ambiental, que bueno, la Constitución Nacional lo recepta en este artículo 41. Además, hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con la idea de presupuestos mínimos, ¿sí? Que se nos dice que le corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas, es decir, las normas nacionales, alteren las jurisdicciones locales. A ver, hasta el año 94, es decir, hasta la entrada en vigencia de esta reforma constitucional, claramente era un lugar común entender que las provincias detentaban todo el poder, como ya sabemos, no delegado expresamente al gobierno federal. Bueno, y entonces la cuestión del ambiente o de la protección del ambiente, era una cuestión provincial, ¿sí? Sin embargo, acá, doctrina muy sesuda ha entendido que en realidad aquí habría una nueva delegación de potestades de las provincias a la nación. ¿Por qué? En el concepto de presupuestos mínimos, lo que se estaría pensando es en una
potestad delegada al Congreso de la Nación de legislar sobre aspectos fundamentales que organicen la política ambiental nacional, ¿sí? Bueno, obviamente sobre esto, inclusive hasta el día de hoy, no hay doctrina conteste, y bueno, y hay algunos autores que van a entender que este concepto de presupuestos mínimos constituye un avasallamiento de la nación sobre las provincias y un desconocimiento del federalismo. Bueno, sobre esos debates, si a alguno les interesa, podemos enviarles bibliografía o datos. Al día de hoy, digo, a ver, para comprender nuestra materia y nuestro enfoque constitucional, nos quedamos con estos planteos. Ahora bien, tenemos aquí el artículo 43 de la Constitución Nacional, que prevé, como ustedes ya lo habrán visto en otras materias, que prevé la acción de amparo, ¿sí? ¿Quién está legitimado para eso? Toda persona, y esto es lógico que diga toda persona, porque ya sabemos que es la acción más rápida que hay, que no tenemos juez competente, bueno, o sea que, mejor dicho, que cualquier juez sería competente, bueno, etcétera. A ver, digo, y el artículo 43, precisamente, habilita a que toda persona pueda incoar una acción de amparo en cuanto a los relativos a los derechos que protegen al ambiente. Vamos a detenernos solo en la parte que nos interesa, ¿sí? No es una clase de derecho constitucional. Ahora bien, el problema, si quieren, ha surgido que nos dicen que esta acción puede ser interpuesta, en este caso, por el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines. Ahora bien, las lecturas que podríamos hacer, o la lectura que podríamos hacer de esto es cómo toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo, y sin embargo, luego solo lo puede hacer el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones. A ver si entienden lo que estoy queriendo insinuar. A ver, si yo, o sea, la cuestión podría llegar, esto admite diversas lecturas, desde ya se los aclaro. Una de ellas, bueno, puede ser que el afectado, en este caso, no necesariamente va a ser el titular de un derecho subjetivo, puede ser inclusive el titular de un interés simple, ¿sí? Y allí ya resolveríamos la cuestión de la compatibilidad con el primer párrafo, incluso con el del 41 que nos hablaba de que todos los habitantes, ¿sí? Bueno, sin Profe, embargo, ¿se puede interpretar de que tiene que pasar, digamos, lamentablemente el daño o en el hecho acaecido, digamos, para poder, en vez de prevenir, digamos, es como que una vez producido, dice el artículo? sí, perdóname, yo no te veo, decime tu nombre, así te puedo nombrar. Analía, profe. Ah, sí, Analía, bueno, ahí estamos, sí, Analía. A ver, claro, esta podríamos pensar la interpretación, incluso, a ver, que no es caprichosa, Analía. ¿Por qué? Porque esta interpretación se deduce directamente si uno va a los debates parlamentarios, a los debates constituyentes, perdón. ¿Por qué? A ver, un segundito, ya retomo tu inquietud, que es más o menos lo que estaba queriendo plantear. Pero perdónenme, si yo no soy afectada directamente, por ejemplo, están cazando en Las Toninas o en Mar de Ajó unos animales, pescando, determinados animales que Está en peligro de extinción. están en peligro de extinción, exacto. Y yo vivo en Jujuy. Bueno, a ver, es muy difícil, si no imposible, comprobar el daño ambiental directo. Hay un fallo un pesquero que fue a pescar las toninas al sur, creo, y denunció a una persona de Buenos Aires y ganó. No es que no claro, lo Hugo, aceptaron. el tema es que sí, ese fallo lo vamos a ver cuando veamos fauna, pero es el caso Catán y Schroeder contra el gobierno de la nación, ¿no? Estimo que estás pensando en ese caso.
Creo que sí, no recuerdo el fallo bien el nombre, No, sí. pero sí recuerdo que era contra la pesca de las toninas, que fueron a sacar unas toninas Exacto. para venderlas afuera, no me acuerdo bien. Sí, sí, la llevaron a un zoológico de Japón. A ver, pero ¿qué es lo que pasa, Hugo? La cuestión es que ese caso, que lo vamos a estudiar cuando veamos el tema de fauna silvestre, ¿cuál es el problema que tiene? Que ese caso fue, podríamos decir, un leading case que solo en primera instancia fue concedido porque luego la Cámara denegó este amparo, pero más allá de esos vericuetos que los vamos a analizar en profundidad en unas clases, ¿qué es lo que le pasaba a esto? Y bueno, estábamos antes de esta explicitud, perdón el vocablo extraño, de esta explicitud de la Constitución, porque ese caso es de 1980-81, ¿sí? Es decir, en ese caso se debía, y fue muy sonado y absolutamente, o sea, el fallo de primera instancia es absolutamente elogiable. Pero bueno, pero digo, luego no teníamos esta posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿dónde terminan los límites del afectado? Porque esa es la pregunta jurídica. A ustedes, no sé, a ustedes mañana se reciben y bueno, y va alguien con este ejemplo que yo les ponía. Bueno, ¿y cómo probamos? Y la pregunta es más profunda, si me permiten. ¿Es necesario probar que si yo vivo en Jujuy voy a estar afectada por una pesca de lo que fuera en Mar de Ajó? Sí, no es El lógico, problema es profe. que se entorpecería la justicia, porque si yo empiezo a hacer denuncia o empiezo a presentar amparos en el sur, en Formosa, en el norte, porque están talando los árboles, estaríamos metiendo proceso todos los días, entorpecería la justicia, y aparte lo metería yo, lo metería el vecino, lo metería otro. Creo que debe ser por ese tema. Sí, es por ahí, vas bien, Hugo. Eso es exactamente lo que dicen los debates constituyentes. Porque, a ver, como no me cerraba esta cuestión, bueno, y es un recurso que, nada, o sea, si alguno de ustedes va a dedicarse a la investigación, es sustancial que más allá del cuerpo de la ley, miren los debates. Porque desde allí, que es algo que uno por ahí no lo tiene muy en cuenta cuando está estudiando en la carrera, nada, se los doy como sugerencia. Y bueno, y ahí claramente, o sea, lo que se decía era lo que nos está comentando Hugo. A ver, y bueno, y entonces acá lloverían los amparos ambientales. Está bien. Entonces, Pero debería haber políticas de prevención, algún lugar que se obvio. pueda denunciar, me parece, ¿no? Indudablemente. Y bueno, a ver, es que esas políticas, Analía, de acuerdo al artículo 43, estarían o podrían ser viabilizadas mediante el defensor del pueblo o una ONG, que actuarían literalmente como una especie de filtro. Es decir, yo, en Jujuy, quiero denunciar esta cuestión de explotación irracional de animales en Las Toninas o en Mar de Ajó. ¿Qué hago? Yo no estoy directamente afectada ni soy o sí, pero bueno, pero para evitar probar incluso ese nexo de causalidad, digo, a ver, yo sí, lo que puedo hacer es ir al defensor del pueblo o a una ONG ambientalista y plantearle la cuestión. Y bueno, y si este defensor del pueblo o esta ONG, yo no sé cómo decir que me da bola. O sea, bueno, corrobora que nada. es verdad lo que está diciendo. O sea, si lo considera realmente vulnerado o en peligro de vulneración, mi derecho, bueno, en ese caso, este sujeto, es decir, el defensor del pueblo o la ONG, va a ser el legitimado para incoar el amparo. Y no está entongado con el gobierno, porque siempre pasa eso. Además, Yo he ido a pescar acá a Punta de Indio y pasan los barcos con redes y pasa fauna a 2 metros. Te agarra vos con una caña sin permiso de pescar y te mete una multa. Y ahí sacan camiones frigoríficos todos los días con corvina y los pescados que desechan, porque los que no les sirven los tiran directo al agua muertos. O sea, lo dejan morir ahí y no hacen nada. Están todos endongados acá en este país. Es verdad, es triste, pero es la realidad. O sea, esa es la realidad. No, sí, es así, Hugo y compañeros, es así. A ver, entonces, pero a ver, aún así, fíjense que uno podría entrar
en un cierto absurdo. A ver, ¿por qué? En un razonamiento... Hay que denunciar al defensor del pueblo. Sí, no, está bueno. A ver, digo, y ahí ya ahí desistimos de la acción, ya está. A ver, pero bueno, no, pero lo que digo es esto, chicos, a ver. Obviamente que el defensor del pueblo y las ONGs ambientalistas actúan como, y esta fue la intención confesa en los debates parlamentarios, actúan como filtro de las demandas, de los amparos ambientales que presente cualquier persona del pueblo, como dice arriba el artículo 43. Ahora bien, y acá viene la interpretación que podríamos caer en un absurdo. Yo, ustedes, quien sea, tenemos legitimidad, por ejemplo, legitimidad, y además estamos obligados a conservar el ambiente en un sentido de sustentabilidad ambiental. Sin embargo, aquí se me limita, podríamos decir con una técnica piramidal o de embudo, se me limita claramente la posibilidad de incoar una acción de amparo, ¿sí? Entonces, ¿a qué absurdo podemos llegar con esto? Y bueno, a que nosotros, como cualquier otra persona, puede interponer un daño y perjuicio ambiental articulando en función del artículo 41, invocando un interés simple, ¿sí? O sea, invocando el concepto de generaciones futuras, y, sin embargo, no podemos interponer una acción de amparo. ¿Me siguen? Sí, profe, se está contradiciendo. La verdad que un artículo se contradice con el otro. Y a ver, y esa me parece la lectura más, no sé, más acertada. Digo, a ver, de la interpretación más acertada de estos dos artículos. Y bueno, y qué, no sé quién para recomendar, pero cuál sería mi sugerencia, si ustedes tienen un caso así, es que hagan una aplicación analógica entre este y este, y bueno, y que digan que cualquier persona tiene derecho también a interponer esta acción de amparo, ¿sí? Porque si no, estamos borrando con el codo en el artículo 43 lo que se escribió en el artículo 41. Y el tema es que los dos tienen jerarquía constitucional, digamos, los dos, digamos, están en nuestra constitución. ¿Cómo hacemos para que prevalezca, digamos, la que dice cualquier persona? Y bueno, por eso, o sea, yo les digo, esto no es una estructura lógica fácil, ¿sí? Pero bueno, sí, Nora, ¿vos querías decir algo? Sí, perdón, porque escuchando que podemos presentar el daños y perjuicios, también pueden rechazar la demanda porque teniendo prevalencia el artículo 43 del amparo, debió prevalecerse primero el amparo sobre los daños y perjuicios después. Hay que ver qué es la... Sí, por eso, o sea, hay un margen, podríamos pensar o concluir que hay un margen de discrecionalidad muy grande que se le otorga al Poder Judicial, ¿sí? Claro. Y bueno, y esto además, digo, y cerrando la idea que les quería yo transmitir con estos dos artículos, digo, a ver, esto además es absurdo, digo, en términos lógicos. ¿Por qué? Porque sabemos que el amparo es la acción que tenemos, aun cuando no hay que probar casi nada, ya sabemos, o sea... Y hay un deber del juez de solucionarlo, o sea, un amparo lo tiene... Claro, ese es el tema. Exacto. Y sin embargo hay, en esta deconstrucción que estamos haciendo hoy, hay una contradicción lógica, ¿sí? Una contradicción lógica que uno podría comprender que, bueno, que en verdad lo que hace es darle atribuciones muy grandes a los jueces. Ya sea un juez de primera instancia o estemos pensando en la corte, ¿sí? Es que creo que es un caso para llevarlo a la corte si no se resuelve por el artículo 43 Sí. y para mí hay que subirlo a los tratados internacionales que protegen también el medio ambiente, o sea, hay, digamos...
subir. Y de hecho, Analía, esos mismos tratados habían servido de fundamento antes de esta reforma de la Constitución de numerosas acciones que se hicieron en cuanto a derecho implícito, el derecho al ambiente sano. Bueno, luego ahora ya lo tenemos explicitado, ¿sí? A ver, gente, si acá vamos entendiendo, yo voy a avanzar, ¿sí? Bueno, a ver, ustedes habrán observado que esto nos habla de ambiente en general, y está bien, pero nosotros, ojo, yo lo que les voy a pedir es que observemos siempre esto desde la mirada que veíamos hace un rato, es decir, que estamos viendo, o que amerita el agroambiente, amerita ser visto como un ecosistema debilitado, ¿sí? Por lo tanto, el carácter tuitivo nos exige, que conlleva la agrariedad en sí misma, digo, nos obliga, por decirlo de alguna manera, a ser más cuidadosos aún, ¿sí? Bueno, en la Constitución de la provincia de Buenos Aires nos vamos a encontrar con argumentos análogos, bueno, si se quiere una enumeración mucho más taxativa, bueno, nada. Pero a ver, lo que yo les quería decir es esta cuestión, que por favor, cuando ustedes vean este artículo, se habla de dominio eminente, ¿sí? Dominio eminente, hay algunos autores que lo consideran como sinónimo de dominio originario, que es el que refiere la Constitución Nacional. Sin embargo, otros autores entienden que dominio eminente es aquella potestad que otorga la facultad de legislar, de imponer impuestos y de juzgar. Serían las tres potestades que tiene el dominio eminente que detenta la provincia sobre los recursos naturales. Reitero, juzgar, bueno, no sé en qué orden se los dije, legislar, juzgar y imponer tributos, ¿sí? Bueno, nada. Profe, ¿y qué se podría hacer, digamos, en el caso donde el Estado quiere, digamos, que se produzca la soja y sabemos que, digamos, si de dar renta, digamos, económica al Estado, también perjudica a la tierra porque no se recupera y después no sirve para plantar otra cosa, otros alimentos que nosotros consumimos o para la alimentación de, no sé, a nivel jurisdiccional? No sé, como que las políticas también se contradicen, ¿no? Porque hay que preservar, digamos, el alimento a generaciones presentes y futuras, pero si todos sembráramos hojas, vamos a decir, por una cuestión económica, dejaríamos de producir otras verduras, otras cuestiones que también hacen la alimentación y a la salud. Digo, ¿no? Sí, Analía, a ver, o sea, yo coincido totalmente con vos, pero claramente con estos mínimos argumentos que estamos trabajando hoy, se puede pensar en articular alguna acción. Ahora bien, de hecho, bueno, ahora vamos a ver alguna legislación de nivel infraconstitucional. Ahora bien, nos vamos a encontrar eventualmente llegando a la Corte con el tema que nos digan que es una cuestión política no judiciable. Ya sabemos la tradición jurisprudencial que tiene nuestro país en ese tema. Y bueno, y a ver, nada, avanzamos un poquito más, chicos, ¿sí? Y después cualquier cosa nos detenemos en qué hacer. A ver, leyes nacionales. A ver, ahora estamos bajando lo que vimos de la Constitución a las leyes nacionales. A ver, estas son algunas, chicos, claramente. Y de hecho, bueno, en las clases que nos siguen vamos a ver muchas otras bien específicas de nuestra materia. A ver, el Código Civil, bueno, que reconoce, bueno, el derecho al ambiente, bueno. Esta es una ley específica de política ambiental nacional, que fue del año 2002, si mal no recuerdo, dictada en el año 2002. Sí, creo que sí.
bueno, o 2001, bueno, no, 2002. A ver, ¿qué pasa? Dice que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en el marco de lo previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. A ver, va de vuelta, chicos. Recuerdan ustedes que en el tercer párrafo nos habla de que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos, ¿sí?, de protección al ambiente, y a las provincias las necesarias para complementarlas, ¿sí? Bueno, en utilización de esos atributos, el Congreso Nacional dicta esta ley. Ahora bien, uno de los problemas operativos con los cuales ustedes, yo y cualquiera que pretendamos entender este derecho, nos vamos a encontrar es con el concepto mismo de presupuestos mínimos. A ver, ¿hasta dónde puede llegar la nación? Que esa es la pregunta clave en términos jurídicos, ¿sí? ¿Hasta dónde se está realmente entrometiendo en potestades provinciales? ¿Me siguen? Y bueno, y para eso, una de las leyes que nos vamos a encontrar es esta, que es entendida como una ley fundamental en materia de política ambiental nacional. Ahora bien, en el artículo 6, que yo acá se los transcribí, dice: se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, toda norma que concede tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias, bueno, para asegurar la protección ambiental. Ahora bien, esto, vieron que hay así memes que hablan de que a uno determinadas frases le venden la edad, no importa. A ver, esto cuando yo era chica se decía chocolate por la noticia. Ustedes son, son muy jóvenes, pero a ver, chicos, a ver. Esa ley también era aplicable cuando yo era chica, el chocolate por la noticia lo conozco. Bien, Analia, bien. Bueno, son mucho más joven, pero bueno, a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? O sea, y claro, toda norma que concede una tutela ambiental o uniforme común para todo el territorio nacional. Y bueno, hasta ahí nos dábamos cuenta. Tan abombados no somos. Digo, a ver, ni nosotros, ni un juez, ni nadie. ¿Se entiende? Bueno, entonces, en definitiva, la interpretación a la que uno puede llegar es que sigue quedando en un limbo el tema este de hasta dónde puede avanzar nación con dictar normas de presupuestos mínimos. A ver, otra ley nacional que yo les traje así, digo al azar casi, no al azar, pero bueno, pero no, reitero que no es exhaustiva esta enumeración. Bueno, una ley que habla del régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Nuevamente nos va a decir que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho al acceso a la información ambiental, bla, bla, bla. ¿Y se entiende? O sea, hay estas cuestiones, y esto si se me permite, es un tema no menor, se manejan en un plano de ambigüedad muy grande, que claramente yo no lo sé si es deliberado o no, eso realmente no lo sé, pero lo que les digo es que claramente permiten o tienen filtraciones que habilitan una hermenéutica muy amplia, ¿sí? Y que puede favorecer a uno o a otro sector de una manera indistinta, ¿sí? En provincia nos vamos a encontrar con otro problema. No sé, chicos, ¿se van a quedar un rato más de clase? Sí, profe. Bueno, porque yo probablemente hoy tengo que terminar un ratito antes, así que porque tengo otra reunión de trabajo. Así que bueno, si podemos cerrar estas cuestiones, nos metemos en provincia. Gracias. A ver, acá tengo un chat, a ver qué me dicen en este chat. No, sí, profe, gracias, Luisa. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que pasa? En provincia nos vamos a encontrar con también la pretensión de operativizar este artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, operativizarlo mediante leyes específicas.
una ley es la 11723. A ver. Otra, el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nada. Si me permiten, yo les voy a comentar esto así, podríamos pensar casi a nivel informal, total nadie nos está escuchando. A ver, en serio, esto de ley marco que yo se los puse entre signos de interrogación. A ver. Yo, en cuanto me recibí, que ustedes ya saben que a los 15 días de recibida me fui a verlo, me presenté ante el doctor Vivanco, titular de esta cátedra, ex titular obviamente falleció de esta cátedra, y bueno, y le dije que me interesaba introducirme en estos temas. Bueno, es decir, que todo mi desempeño profesional académico tiene que ver con estas cuestiones. ¿Para qué estoy haciendo esta autobiografía no pedida? A ver, por estas razones. Porque en su momento, cuando esta ley 11723 de la provincia de Buenos Aires estaba en debate, fue a consulta al Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de La Plata, del cual yo era secretaria. Yo era muy joven, bueno, no importa, todo pasa. A ver, chicos, a ver, entonces, ¿qué pasa? A ver, en ese momento nos llega esta ley, estoy hablando del año 94, no, o sea, ni bien se reforma la Constitución, 94, 95. A ver, ¿qué pasa? En ese momento nos distribuimos las tareas con el director, dijéramos, del área, bueno, y con diversos integrantes, y a mí, en esta distribución, lo que me toca analizar es si podía ser una ley marco. Es decir, ¿de qué se trataba esto de ley marco? A ver, porque la ley, en verdad, tenía el título de Ley Marco de Protección Ambiental, ¿sí? Bueno, obviamente no fue una tarea fácil porque, aunque no lo crean, bueno, algunos que peinen canas como yo, o alguna menos, pero saben que trabajábamos sin internet, porque no había internet, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué era esto de ley marco? Oh, bueno, me pongo a averiguar de biblioteca en biblioteca y encuentro un trabajo en el cual, que bueno, si a alguien le interesa lo puedo buscar y se los puedo pasar, ya no tiene demasiado sentido porque ya esto está resuelto, pero digo, en el cual las leyes marco solo pueden existir en aquellos contextos, y voy a tratar de ser lo más precisa en este tema porque es complejo, yo lo entiendo, que les va a resultar quizás un poco complejo, pero a ver, pero les sirve para otras materias también. A ver, una ley marco. ¿Cuál es la finalidad de una ley marco? Organizar el resto del ordenamiento jurídico, podríamos pensar, de manera tal que una ley que no sea marco y que regule ese tema y contradiga a la ley marco, a esta o a cualquiera ley denominada marco, pasa a ser inconstitucional, ¿sí? Es decir, operaría en un nivel intermedio entre la Constitución y las leyes comunes, ¿sí? Bien. Ahora bien, aquí que en nuestro sistema no existe la posibilidad de pensar en leyes marco. ¿Por qué? Porque sabemos que, excepto la Constitución, que requiere la conformación, dijéramos, de un organismo específico, bueno, provisorio, como puede ser la Asamblea Constituyente, pero digo, más allá de la Constitución, el resto de las leyes dictadas por el mismo órgano tienen la misma jerarquía. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Por lo tanto, opera directamente el principio del ex posterior derogat priori en nuestro país. Y no habría dudas de eso. Bueno. Sí, pero si es ley marco y tendría que prevalecer esa.
La que es marco. Y la claro, ley. claro, entonces no se podía llamar ley marco. Exactamente, Analia. Y entonces, ¿qué pasa Y ahora? eso es lo que informamos desde el Colegio de Abogados. Bueno, en cambio, perdón, que termino para comentarles. En cambio, hay estados, o países, mejor dicho, o estados en los cuales sí existen diversas jerarquías infraconstitucionales, pero no es en nuestro caso, porque de hecho hasta los mismos códigos, civil, penal, comercial, el que quieran, o sea, tampoco requieren un procedimiento especial para su sanción, ni requieren quórum específicos, ni mayorías específicas, ¿sí? Es decir, que una ley posterior que derogue una normativa dada por una hipotética ley marco, va a regir la ley posterior. ¿Se entiende? Sí, pero para Entonces, mal. ¿cómo? Para mal porque sería inconstitucional, supuestamente. Claro, si era ley marco, esta. Entonces, precisamente lo que informamos en ese aspecto desde el Colegio de Abogados es que no se podía llamar ley marco. ¿Por qué? Porque eso requería otra reforma constitucional, eventualmente, que recién se había terminado. ¿Se entiende el razonamiento? Bueno, Sí, profe. estamos. Entonces, en ese momento se aceptó, nos aceptaron esta tacha, podríamos decir, del concepto de ley marco, y se le cambia el nombre y le ponen Ley General del Ambiente. Le cambian marco por general, aun cuando, en verdad, la redacción siguió siendo pensada como una ley marco. Yo por eso les voy a invitar que ustedes la ojeen, esta ley, la 11723 de la provincia de Buenos Aires, vieron el mismo número que la de propiedad intelectual de Nación, pero no se confundan, es de provincia de Buenos Aires y es de ambiente. Si uno la mira, o sea, no sé, en menos de 10 artículos te regula suelo, en muchos menos de 10 agua, etc. Y claramente eso es porque la redacción de esa ley está pensada desde, podríamos decir, la hermenéutica patológica o errada de creer que operaba como una ley marco. O sea, tira principios generales, hablando en criollo, ¿sí? Bueno, entonces no nos va a resultar de mucha utilidad, más allá que para hacer este ejercicio que yo creo muy interesante hacerlo, de mirarla, chicos, mirarla. La abren y en 10 minutos la leen, ya está. Pero mirarla y ver si realmente les parece la posibilidad de que eso tenga real eficacia, salvo algún que otro artículo, bueno, como el del impacto ambiental, bueno, hay algunos que sí, que son de aplicación, podríamos pensar de una manera directa en la provincia de Buenos Aires. Pero esto del concepto de ley marco no era solo el título, y eso es lo que no entendieron los legisladores, era una cuestión de contenidos también, ¿sí? Bueno, además tenemos el Código Rural de la provincia de Buenos Aires, que ustedes ya lo deben estar comenzando a desbrozar con los profesores adjuntos, y bueno, y que algún aspecto en particular van a ver en estas clases de los jueves, ¿sí? A ver, entonces, en definitiva, estas son las propuestas que se me ocurre, o sea, de mínima, que uno puede problematizar desde, desde esta perspectiva de lo agroambiental. Legitimación activa y pasiva, claramente. Y esto acá nos aparece esta disonancia, si se quiere, entre la Constitución Nacional y en la misma Constitución Nacional, en el artículo 41 y 43, ¿sí? Que ya lo estuvimos evaluando. Legitimación pasiva, este es un problema no menor, chicos. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil detectar quién es el que causa el daño. Sobre todo en aquellos casos en los cuales se da lo que
los técnicos especializados en el tema denominan contaminación cruzada. Es decir, a ver, todos conocemos el riachuelo, por poner un ejemplo sobre el que vamos a volver en unas 2 clases, o 3. A ver, todos conocemos el riachuelo, ¿sí? Todos sabemos la contaminación. Bien. Ahora bien, en ese riachuelo no hay un solo contaminador que tira, por ejemplo, sulfatos o lo que quieras, o cromo o lo que quieras. Tenemos ese sulfato o cromo tirado por este contaminador, más el sulfato cromo tirado por otro, más el arsénico tirado por otro, que reaccionan entre sí químicamente, y esos elementos o compuestos muchas veces constituyen, si no siempre, constituyen factores de mayor contaminación que lo que sería el cromo, el arsénico, cada uno de ellos por separado, ¿sí? Además, tenemos esta cuestión del interés simple, interés difuso, bueno, que ya la estuvimos trabajando precisamente con la cuestión del análisis pormenorizado que hicimos del artículo 41. Ahora bien, las características del daño, y esto es importante, me parece que lo repensemos, esto a modo de síntesis, chicos, a ver, las características del daño, yo les pongo actual, futuro, a ver, si estoy pensando, a ver, perdón, acá hay alguien que escribe, a ver, claro, es por lo que no prosperan los casos de las paperas del Uruguay, sí. Y a ver, y tenemos muchos, María del Huerto, tenemos muchos casos, podríamos encontrar, en los cuales precisamente estos supuestos de contaminación cruzada son los que dificultan en gran medida que prosperen tal o cual acción, o tal o cual, en concreto, legitimación pasiva. A ver si hay otro. No, está tranquila, María del Huerto, te comprendo, estamos todos así. A ver, bueno, tenemos la cuestión esta del daño actual o futuro. A ver, precisamente recordemos que la idea de sustentabilidad ambiental, en cuanto planteo de una ética intergeneracional, que referíamos hace un rato, es decir, en cuanto nos lleva al desafío de pensar en generaciones futuras, que quizás estén, esperemos que sí, quizás no, e inclusive incoar una acción en nombre de ellas. Por lo tanto, yo no necesito tener un daño actual. ¿Se entiende? Es decir, porque esta es otra cuestión, que es la cuestión temporal. A ver, probablemente... El deber de prevenir, profe. Claro. O sea, ¿por qué tiene que existir el daño? Si ya Sí, el hecho exacto. es daño a futuro y actual también. Exacto. No, sí, lo de actual estamos fuera de discusión. El problema, si quieren, es el daño futuro. Y además, sobre un sujeto indeterminado. Porque, a ver, ¿a quién yo? No sé. ¿Y no pueden demandar a todos si son, por ejemplo, no sé, empresarios, ¿no? Que tienen, digamos, todos los que desembocan en ese río, o a todos que, digamos, que el deber de reparar el daño que están acaeciendo, no se puede aplicar a todos los pasivos, digamos, serían ellos? Sí, Analía, sí, se puede, pero ¿sabes cuál es? Y te amplío si querés, y también al Estado, muchas veces, por autorizar Claro, tal o cual, el Estado tiene o por una obligación de no hacer. Sí, no, y tiene que controlar también a ver dónde tiran los desechos, o sea, ¿por qué? Obvio. Si lo sabe que lo está tirando, el Estado sabe. Obvio, pero bueno, no, sí, estoy totalmente de acuerdo con esa cuestión, pero aquí, o sea, tenemos infinitas posibilidades de pensar estos 5 supuestos que yo les puse, así como disparadores para concentrar los razonamientos, ¿sí? Una de las cosas, si se quiere, más extrañas que se nos puede parecer, es pensar en que hoy día, reitero, en virtud del concepto de sustentabilidad ambiental, ustedes, todos, podemos incoar una acción por un daño que hoy día no existe, es decir, un eventual daño futuro, y en nombre de generaciones futuras que tampoco existen.
¿sí? Eso, si se quiere, es uno de los aspectos más revolucionarios, para mí, revolucionario obviamente en el sentido no político, sino epistemológico, del concepto este de sustentabilidad ambiental, ¿sí? Bueno, pero hay que intentarlo, más allá de que es muy probable que nos encontremos muchas veces con razonamientos, si se permite, a veces un tanto cerrados o tradicionales, pero bueno, hay que intentarlo a nivel judicial. Una cuestión también interesante que me parece que debemos ver es esta primacía ante una eventual, perdón, aquí tenemos un chat. Claro. Escuché una vez que hay muchas fábricas de urtiembres que tienen desembocados, pero son muchísimas. La única forma, a ver, Esteban. A ver, sí, Esteban, a ver, yo te voy a decir, eso es a medias. Perdón. A ver, y esto en realidad, Esteban, usted todos lo ven, ¿no es cierto lo que puso Esteban? Para no tener Sí, lo vimos. Sí, profesora. Bueno, Sí, sí. a ver, Esteban, está muy bien lo que vos estás planteando, pero yo te voy a decir que eso, a ver, y yo les digo que ese tipo de razonamiento, del cual obviamente ninguno estamos ajenos a eso, pero es lo que se viene escuchando desde antes, inclusive del año 94. A ver, y se pone en contradicción un daño futuro, eventual, incierto, como puede ser el daño ambiental, y se lo contrapone con un daño concreto, actual, presente, como sería dejar sin trabajo a las familias, ¿sí? Ahora bien, la cuestión... Perdón, Profe. Sí, dale, Agustina, dime. No es solamente los particulares, o sea, dentro de las fábricas. El otro día estaba haciendo un trabajo de minería y energía y estaban hablando de los materiales nucleares, y luego de las catástrofes, no sé, por ejemplo, Chernobyl, que fue una de las más grandes, y varias catástrofes que estábamos viendo, muchas veces el Estado mismo quiere que es el que tiene que, digamos, bregar por los derechos del ambiente como un sujeto de derecho y no como un objeto del hombre, digamos. Es el mismo Estado el que quiere eliminar los desechos por medio de los océanos, o sea, contaminando todo tipo de aguas. O sea, no solamente, imagínate que no es solamente los particulares, lo que quiero decir es que, sí, imagínate que el Estado mismo, que es el que tiene que protegerlo, es el que hace eso, ¿qué nos queda para los particulares? Y para las generaciones futuras, no queda nada. Claro. No, sí, chicas, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, por ejemplo, cuando veamos agua como recurso natural agrario, vamos a ver un caso en concreto en el cual el Estado, bueno, en concreto el gobierno de la dictadura militar argentina, cívico-militar argentina, bueno, ha fomentado esta contaminación. O sea, por parte del Estado. Bueno, sí, coincido, Agustina. En unos encuentros vamos a profundizar en esta cuestión. A ver, una cuestión que también se plantea es el interés público sobre los intereses particulares. Y bueno, y se nos va a decir, aproximado a lo que nos decía este compañero, ¿cómo era el nombre? Chico, que vos recién hablabas. Esteban, gracias. Ya se me mezclaron 20 nombres. A ver, sí, Esteban, gracias. A ver, y bueno, y claramente, digo, ahí también nos va a aparecer el tema, y bueno, ¿y qué hago? ¿Hay un interés público en que la fábrica funcione? Sí, claro, seguramente. Y ninguno de nosotros, me atrevo a asegurarlo, ninguno de los que estamos acá reunidos en esta charla, digo, nadie toleraría tener sobre sus espaldas, dejar una familia o 2 o 20 o 100 sin sustento, porque se cerró una fábrica, porque producía daño ambiental. De eso está descontado, chicos. A ver, el tema es que tampoco, o sea, y el problema, si se quiere, se me ocurre, es de verlos como antagónicos. Porque, a ver, es economía más ambiente. Y de esto, bueno, de esto ha levantado el guante bien las Naciones Unidas en su momento, que ha dicho, bueno, ambiente y desarrollo, esas son las premisas que deben ir de la mano.
¿Cómo se resuelve esto? Y bueno, obligando, por ejemplo, a la empresa a instalar plantas de depuración o dándole exenciones impositivas, es decir, básicamente con lo que tenemos hoy día, lo que podemos hacer, estoy pensando en el daño actual, o en lo que tenemos hoy, es claro, sí, claro, María del Huerto, es cambiar las formas de producir, estoy de acuerdo, eso por una parte, y por otra, digo, a ver, Perdón. Sí, Nora, dime. Sí, no, también el Estado debería implementar políticas públicas como, bueno, está el antecedente de Saladeros del Plata del Fallo, de reubicarlas a las fábricas. Sí, o sea, a ver, podríamos pensar que la doctrina en estos aspectos es conteste en afirmar que la única solución o la solución más viable no es cerrar la fábrica, esto claramente, y menos aún lo vamos a proponer desde la sensibilidad que pretendemos desarrollar en esta materia, ni dejar que sigan contaminando, ese es el otro problema, ¿sí? Y bueno, y la solución claramente pareciera ser que va por pensar en instrumentar de parte del Estado políticas públicas que incentiven un manejo sustentable de los recursos. ¿Sí? Es facilísimo decirlo acá en un ámbito académico y todo. No creo que sea fácil instrumentarlo, pero bueno. A ver. Gente, y por último, yo lo que les comentaba es que sobre todo esto me parece fundamental privilegiar el concepto de orden público ambiental. ¿Qué nos va a decir? Bueno, el orden público ambiental, bueno, es un concepto muy sostenido por Valls, un autor argentino, bueno, fue jurado en mi tesis doctoral. Bueno, ¿qué sostiene Valls? Bueno, que el orden público ambiental es, como ustedes se imaginarán, el conjunto de normas jurídicas que, inderogables por voluntad de las partes, hasta ahí es orden público, que contemplan la preservación o el uso racional de los recursos naturales y la preservación ambiental. ¿Sí? Con a ver chicos, hola, acá estoy de vuelta. A ver, con este background es con el cual estamos pretendiendo enfocar la materia, ¿sí? Y bueno, y visibilizar incluso hasta instrumentos, podríamos decir, jurídicamente duros, bueno, como la Constitución que vimos hoy, o como los contratos agrarios que ustedes deben estar viendo con los profes adjuntos, o ya estarán próximos a ver. Es decir, no desestimemos, es una sugerencia, esta visión de entender integralmente a lo ambiental en su paso por lo agrario, ¿sí? Porque esta es la perspectiva que consideramos los profesores de la cátedra, que es la única válida, y además la única legítima, porque estamos hablando de instrumentos constitucionales, bueno, y supraconstitucionales, diversos tratados internacionales, inclusive hasta los derechos humanos, sabemos que están involucrados, directamente involucrados en este razonamiento, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Porque yo les comentaba que hoy, lamentablemente, me voy a tener que retirar un ratito antes. No, profe. Tengo un Zoom de aquí a unos 10 minutos, una cosa así. Bueno, entonces...